La historia comienza con Daniel, un hombre de mediana edad que vive en París. A primera vista, su vida parece estable, incluso cómoda. Tiene un trabajo, un apartamento ordenado y una rutina que se repite sin sobresaltos. Daniel es educado, discreto, alguien que ha aprendido a ocupar poco espacio en el mundo. Sin embargo, esa normalidad es solo una capa superficial. Por dentro, Daniel vive una soledad profunda, silenciosa, que no se manifiesta en grandes gestos, pero que lo acompaña a cada momento. Daniel no es un hombre desesperado, pero sí cansado. Cansado de los días que se suceden sin dejar huella, de las conversaciones superficiales, de los espacios vacíos al final de la jornada. Ha aprendido a convivir con ese vacío sin cuestionarlo demasiado. Su vida es funcional, correcta, pero emocionalmente estancada. La soledad no es algo que combata, sino algo que acepta como parte inevitable de su existencia. En ese intento discreto de llenar el silencio, Daniel busca compañía de manera contenida, casi tímida. No desde la urgencia, sino desde una necesidad básica de contacto humano. Es en ese contexto donde aparece Marek. Marek es joven, inmigrante, parte de un grupo de chicos del este de Europa que se mueven por la ciudad con una mezcla de precariedad y supervivencia. Desde el primer momento, Marek transmite algo distinto. Su presencia es intensa, ambigua. No se presenta como una víctima indefensa, sino como alguien acostumbrado a moverse en terrenos peligrosos. Su mirada es directa, desafiante, pero también calculadora. El primer encuentro entre Daniel y Marek se produce de forma aparentemente simple. Una conversación breve, un acuerdo implícito, un contacto que parece responder a una necesidad puntual. Pero desde el inicio hay algo que no encaja del todo. Daniel percibe en Marek una dureza que va más allá de la juventud. No es solo un chico buscando dinero o compañía. Hay en él una tensión constante, como si estuviera siempre preparado para defenderse o atacar. Daniel, acostumbrado a la soledad y a la contención emocional, se siente atraído y perturbado a la vez. Marek representa todo lo que su vida no es: riesgo, imprevisibilidad, juventud sin red de seguridad. Ese contraste despierta en Daniel una curiosidad que va más allá del deseo. Hay una sensación de querer comprender, de querer acercarse, aunque no termine de saber a qué se está exponiendo. El encuentro inicial se repite. Daniel invita a Marek a su apartamento. El espacio íntimo de Daniel, ordenado y silencioso, contrasta brutalmente con la energía inquieta de Marek. Desde el primer momento, el ambiente está cargado de tensión. Marek no se comporta con la sumisión que Daniel podría haber esperado. Se mueve con una mezcla de familiaridad y desafío, como si el lugar no le fuera ajeno, como si supiera exactamente hasta dónde puede llegar. Esa incomodidad no aleja a Daniel. Al contrario, lo atrapa. Hay algo en Marek que rompe la monotonía de su vida de una forma radical. Pero esa ruptura no es romántica ni segura. Es una irrupción violenta en su equilibrio emocional. Daniel empieza a darse cuenta de que no está simplemente ofreciendo compañía, sino abriendo la puerta a un mundo que no controla. La tensión aumenta cuando Daniel descubre que Marek no está solo. Detrás de él hay un grupo, una red de jóvenes que funcionan como una pequeña banda. Viven en los márgenes, sobreviven a base de engaños, robos y acuerdos implícitos. Marek no es un individuo aislado, sino parte de algo más grande y potencialmente peligroso. Esa revelación introduce un miedo nuevo en Daniel. Aún así, Daniel no corta el vínculo. Algo en él se resiste a retroceder. Tal vez sea la compasión, tal vez el deseo, tal vez la necesidad desesperada de sentir algo distinto. Daniel empieza a intuir que Marek no es solo un riesgo externo, sino también un espejo incómodo. En él ve reflejada una juventud perdida, una libertad brutal, pero también una violencia que nunca tuvo que enfrentar.
Marek, por su parte, mantiene una actitud ambigua. A ratos parece cercano, casi vulnerable. En otros momentos, frío, distante, calculador. Daniel nunca sabe con certeza desde dónde se está relacionando con él. Esa incertidumbre se convierte en el núcleo de la relación. Cada gesto de cercanía está acompañado de una amenaza silenciosa. El miedo empieza a mezclarse con el deseo. Daniel se da cuenta de que ha cruzado una línea. Ya no se trata solo de soledad ni de compañía ocasional. Se ha involucrado en una dinámica donde el poder, la necesidad y la violencia conviven de manera peligrosa. Su apartamento, que antes era un refugio, empieza a sentirse como un espacio vulnerable. Cierra cuando Daniel comprende que Marek no es solo un joven inmigrante buscando sobrevivir, sino la puerta de entrada a un mundo que puede destruir la frágil estabilidad que ha construido durante años. Algo ha comenzado entre ellos, pero no tiene la forma de un romance tradicional. Es una relación marcada por el desequilibrio, la amenaza y una atracción que Daniel ya no puede negar, aunque empiece a temer profundamente sus consecuencias. A partir de ese momento, la relación entre Daniel y Marek entra en una fase mucho más oscura y peligrosa. Lo que hasta entonces había sido una tensión ambigua, una mezcla de atracción y desconfianza, se transforma en una amenaza concreta. Daniel empieza a sentir que ha perdido el control de la situación. Ya no es él quien decide cuándo y cómo se produce el contacto. Marek aparece y desaparece, impone ritmos, marca condiciones. La sensación de vulnerabilidad se instala de forma permanente. El miedo se materializa cuando el grupo de jóvenes que rodea a Marek irrumpe en la vida de Daniel de forma violenta. El apartamento, que antes era un espacio de intimidad y refugio, se convierte en escenario de intimidación y abuso. Daniel se ve superado, humillado, reducido a una posición de absoluta indefensión. En ese momento, la fantasía de control o de distancia desaparece por completo. La realidad se impone con una crudeza brutal. Para Daniel, ese episodio es devastador, no solo por la violencia sufrida, sino porque confirma sus peores temores. Ha sido ingenuo, ha confundido deseo con cercanía, curiosidad con comprensión. La soledad que intentaba aliviar ahora se transforma en una experiencia traumática que lo deja paralizado. Durante un tiempo, Daniel se repliega sobre sí mismo. El miedo sustituye al deseo. La culpa se mezcla con la vergüenza. Marek desaparece. Ese silencio forzado deja a Daniel solo con sus pensamientos. Podría cerrar la puerta definitivamente, denunciar, cortar cualquier vínculo con ese mundo. Todo parece empujarlo en esa dirección. Sin embargo, algo inesperado ocurre. A pesar del daño, Daniel no logra borrar del todo la imagen de Marek. No la del joven amenazante rodeado de violencia, sino la de los breves momentos de vulnerabilidad que había percibido. Esa contradicción lo atormenta. Cuando Marek reaparece, lo hace desde un lugar distinto. Ya no viene acompañado por el grupo ni desde la imposición. Aparece solo, visiblemente afectado, casi derrotado. Por primera vez, deja entrever el miedo que siempre había ocultado. Daniel se encuentra entonces ante una decisión imposible: rechazarlo por completo, protegiéndose de cualquier nuevo daño, o enfrentarse a una verdad más compleja. Marek también es una víctima de ese mismo sistema de violencia. Este reencuentro marca un giro profundo en la historia. La relación deja de estar basada exclusivamente en el desequilibrio de poder inicial y empieza a transformarse, lentamente, en otra cosa. Daniel, aún herido, decide no responder desde el odio ni desde el miedo, no porque olvide lo ocurrido, sino porque comprende que Marek es producto de un entorno que no le ha dejado alternativas reales. Ese gesto no es ingenuo ni romántico, es una elección consciente y peligrosa. Daniel asume un rol que nunca había tenido, el de proteger. Por primera vez en su vida, deja de ser el hombre pasivo que acepta la soledad como destino y actúa. Ayuda a Marek a salir de ese círculo violento, le ofrece refugio,
pero también límites. La relación cambia de eje. Ya no se trata de transacción ni de manipulación, sino de supervivencia compartida. Para Marek, este cambio es desestabilizador. No está acostumbrado a la confianza ni al cuidado desinteresado. Su instinto sigue siendo desconfiar, huir, protegerse atacando. Pero poco a poco, la constancia de Daniel empieza a romper esa coraza. Marek se enfrenta por primera vez a la posibilidad de una vida distinta, una en la que no todo se base en la violencia y el engaño. La convivencia entre ambos no es fácil. Está cargada de silencios tensos, de miedos no resueltos, de heridas abiertas. Daniel no olvida lo ocurrido. Marek no puede deshacerse de su pasado de un día para otro. Pero en medio de esa fragilidad surge algo nuevo, una relación que ya no se define por el deseo inmediato, sino por una necesidad más profunda de cuidado y reconocimiento mutuo. El clímax emocional de la historia no llega a través de un acto violento, sino de una transformación interna. Daniel comprende que amar, en este contexto, no significa idealizar ni salvar, sino elegir permanecer sin negar la realidad. Marek, por su parte, empieza a aceptar que depender de alguien no siempre implica perder poder, sino ganar una oportunidad. El desenlace no ofrece un final cómodo ni completamente seguro. La relación entre Daniel y Marek sigue siendo frágil, marcada por un pasado que no desaparece. Pero hay un cambio fundamental. Ambos han dejado de ser lo que eran al inicio. Daniel ya no es solo un hombre solo buscando llenar un vacío. Marek ya no es únicamente un joven atrapado en la violencia. Juntos han construido algo imperfecto, pero real. La historia se cierra con una reflexión clara y perturbadora. Eastern Boys no es una historia de redención fácil ni de amor idealizado. Es un relato sobre el riesgo de la cercanía, sobre las zonas grises entre víctima y agresor, y sobre la posibilidad de elegir humanidad incluso después del daño. A veces, el amor no nace de la seguridad, sino de la decisión consciente de no reproducir la violencia que nos ha marcado. El mensaje final es contundente. En un mundo que empuja a la desconfianza y al miedo, el acto más radical puede ser elegir cuidar, aún sabiendo que no hay garantías.